Bienvenidos a You, el portal en línea para emprendedores y creativos donde compartimos sobre temas de negocios, emprendimiento, información legal y mucho más. En este video vamos a hablar de las Limited Liability Companies. La Limited Liability Company es una estructura interesante y un tanto única. Quienes forman una Limited Liability Company son conocidos como los miembros. La Limited Liability Company va a estar regulada por su estatuto, que se conoce como el Operating Agreement. A diferencia de las corporaciones, la Limited Liability Company tiene una estructura un tanto más flexible y permite a los dueños de la entidad llevar a cabo las actividades del día a día sin la necesidad de tener una estructura corporativa tan compleja como la de las corporaciones. Específicamente, no es necesario una junta directiva y unos officers. Si los dueños de la Limited Liability Company llevan a cabo las actividades del día a día del negocio, ellos van a ser los managers de la organización. Las Limited Liability Company tienen además la posibilidad de que los dueños adopten un régimen tributario como el de las corporaciones, C Corp, o un régimen tributario como el de los partnerships, es decir, que no se paguen impuestos por los ingresos de la Limited Liability Company, sino que al momento de distribuirse las utilidades sean los dueños de la organización quienes respondan por dicha obligación tributaria. Las Limited Liability Companies son flexibles y una figura interesante. Sin embargo, si un emprendedor desea obtener capital extranjero o de inversionistas, probablemente la Limited Liability Company no es la mejor opción. Muchos inversionistas prefieren que un emprendedor tenga una corporación de forma que ese inversionista tenga la posibilidad de tener al menos una silla en la junta directiva. La Limited Liability Company tiene además un concepto o situación adicional. Dependiendo del estado, tiene unas o más complejidades. En Nueva York, particularmente, además de hacer el proceso de incorporación, se requiere la publicación de la creación de la LLC. Es decir, paso 1, incorporar la LLC. Paso 2, publicar la formación en diferentes periódicos de acuerdo a unas reglas específicas del Limited Liability Company Business New York Law. La Limited Liability Company, en todo caso, es una figura interesante por su flexibilidad y por la facilidad tanto de formarla como de disolverla. Es típica de las transacciones de real estate, donde a través de una LLC o Limited Liability Company se compran inmuebles. ¿Cuál es el componente interesante de hacerlo así? La Limited Liability Company permite limitar la responsabilidad de los dueños con respecto a una actividad económica o comercial. Ese es el componente principal por el que se escoge una LLC para ciertas transacciones de tiempo corto. Esto es a grandes rasgos la LLC o Limited Liability Company. Si quieres más información, revisa otro de nuestros videos.